Mi boda fue el día más feliz de mi vida, pero la ausencia de mi familia lo cambió todo. Soy Laura, 28 años, y siempre pensé que mi familia era lo más importante en mi vida. Crecí con unos padres a los que admiraba, y mi hermana Clara, un año menor que yo, siempre fue mi mejor amiga. Habíamos pasado por muchas cosas juntas, desde las travesuras en nuestra infancia hasta las charlas profundas de adolescente. Sin embargo, todo cambió hace unos meses, cuando Rob, mi ahora esposo, y yo decidimos casarnos. La boda era el evento más importante de mi vida. Después de todo lo que había pasado, había llegado el momento de dar el siguiente paso y comprometerme con la persona con la que quería pasar el resto de mis días. Rob es todo lo que podría desear en un compañero. Nos conocimos hace 3 años, y en cuanto nos comprometimos, todo parecía ir de maravilla. Había sido un camino largo, pero al final, valió la pena. Pero lo que no esperaba era que mis padres y mi hermana no estuvieran presentes en ese día tan importante para mí. Cuando anuncié la fecha de la boda, mi madre me dio una excusa vaga sobre un evento con sus amigas, algo que no podía perderse. En un principio, me lo tomé a la ligera, pensando que era solo una casualidad. Pero a medida que la fecha se acercaba, noté algo raro en su actitud. Los días previos a la boda, intenté hablar con mi madre y mi padre, pero siempre parecían estar ocupados con sus propias cosas. Cuando les envié un mensaje, pidiendo que se comprometieran a venir, mi hermana Clara, que siempre había sido muy cercana a mí, me contestó con algo que me dejó helada. Mamá y papá han decidido no ir, y yo tampoco estaré allí. Quedé devastada. Mi hermana, con la que había compartido tantas cosas, no podía ser más clara. Preferían estar con ellos mismos que conmigo. Sentí que algo no encajaba. No fue solo que no quisieran asistir. Fue la frialdad con la que lo hicieron. No hubo una disculpa, ni una explicación adecuada, solo un silencio ensordecedor que me hacía dudar sobre todo lo que había creído sobre mi familia. La boda llegó, y aunque fue increíblemente hermosa, sin mis padres y mi hermana, había un vacío inmenso. Mi abuelo caminó conmigo por el pasillo, y aunque fue un gesto hermoso, la ausencia de mi familia inmediata fue dolorosa. Sin embargo, cuando me miré a los ojos de Rob durante la ceremonia, supe que había tomado la decisión correcta al seguir adelante con mi vida, aunque fuera sin la aprobación de ellos. Al principio traté de justificar su comportamiento. Pensé que tal vez estaban pasando por algo que no entendía. Pero a medida que los días pasaban, me di cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más profundo. No solo era la ausencia en mi boda, sino la falta de apoyo a lo largo de los años. Mis padres siempre habían mostrado una relación distante conmigo, y aunque trataba de ignorarlo, los recuerdos de esos momentos se acumulaban como piezas de un rompecabezas. Siempre preferían a Clara, y yo era la que quedaba relegada a un segundo plano. Era como si nunca hubieran sido realmente mis padres. Mi corazón estaba roto, pero al mismo tiempo, comenzaba a darme cuenta de que tal vez lo que necesitaba para sanar era cortar los lazos que me ataban a una familia tóxica. Una familia que nunca me había dado el amor y apoyo incondicional que siempre había esperado. Actualización 1. Ha pasado un mes desde la boda, y aunque he tratado de encontrar algo de paz, no ha sido fácil. Después de la boda, me alejé por completo de mis padres y de Clara. No les envié ningún mensaje, ni siquiera un gracias por el regalo de boda. No sentí la necesidad de justificarme o de buscar una disculpa que nunca llegó. Lo curioso es que después de que desaparecieron de mi vida, la presión de seguir adelante empezó a disminuir. Fue un alivio ver que, en realidad, no los necesitaba tanto como pensaba. Rob ha sido mi apoyo constante, y juntos hemos comenzado a hacer planes para el futuro, sin la influencia de una familia que me hacía sentir pequeña. A lo largo de este mes, he estado buscando un equilibrio. No quería que mi relación con mis padres se convirtiera en algo tóxico, pero también sabía que ya no podía permitir que continuaran haciéndome sentir inferior. A veces, la gente necesita tomar decisiones drásticas para poder sanar. Y aunque el proceso ha sido doloroso, sé que era necesario. Una parte de mí siempre pensó que con el tiempo las cosas mejorarían, que mis padres entenderían lo que sentía, pero mientras más me alejaba de ellos, más me daba cuenta de que mi felicidad no dependía de ellos.
He empezado a reconstruir mi vida con Rob. Por primera vez en mucho tiempo, me siento verdaderamente en paz. El siguiente paso era cortar definitivamente todo contacto con ellos. Después de todo, ellos nunca me trataron como una prioridad. Entonces, ¿por qué debería seguir yo siendo una prioridad para ellos? Un día, después de mucho pensarlo, tomé la decisión de bloquear a mis padres en todas las redes sociales, y luego de reflexionar, hice lo mismo con Clara. No fue fácil, pero entendí que para poder avanzar, tenía que poner límites claros. A partir de ese momento, sentí una liberación como si hubiera dejado atrás una carga que no me correspondía. Sé que algunas personas me criticarán por tomar esta decisión tan drástica, pero ¿qué otra opción tenía? ¿Seguir permitiendo que me trataran de esa manera solo por mantener las apariencias de una familia normal? No estaba dispuesta a sacrificar mi paz mental por algo que nunca fue genuino. Actualización 2. Han pasado 2 meses desde que bloqueé a mis padres y Clara. Estos días han sido una montaña rusa de emociones, pero también de crecimiento personal. A pesar de que mi decisión fue firme, aún me encontraba preguntándome si había hecho lo correcto. Todo ese peso que había estado arrastrando durante años seguía presente, aunque ya no tan pesado. Mi vida con Rob ha sido maravillosa. Después de la boda, nos mudamos a una casa que él compró hace tiempo, y comenzamos a crear nuestro propio espacio. No puedo describir lo bien que me siento cada vez que estoy con él. A veces me doy cuenta de que finalmente tengo la oportunidad de ser la persona que siempre quise ser, sin las expectativas de mi familia sobre mí. Sin embargo, los recuerdos de mis padres y Clara aún me rondaban. Algunas noches me encontraba pensando en qué hubiera sido si ellos hubieran reaccionado de manera diferente. Pero cada vez que me sentía vulnerable, recordaba por qué tomé esta decisión. Mi salud mental era más importante que cualquier lazo familiar roto. La parte más difícil de todo esto ha sido lidiar con la soledad en los momentos clave. Aunque Rob y yo estamos muy unidos, no puedo evitar sentir la ausencia de los momentos familiares que solía tener. A veces veía en las redes sociales cómo otras personas compartían fotos con sus padres, hermanos y amigos en eventos especiales, y me preguntaba si realmente era feliz por haber tomado la decisión de distanciarme. Una tarde, mientras estaba de compras, recibí un mensaje de texto de mi tía, alguien con quien siempre había tenido una relación cercana. Ella me preguntaba cómo estaba y si había hablado con mis padres. Al principio, no respondí, pero luego sentí que era importante mantener un poco de comunicación con ella. La llamé y hablamos durante horas, pero no le mencioné la situación con mis padres ni con Clara. El tiempo pasó y seguí adelante. Cada vez que pensaba en lo que estaba haciendo, me sentía más segura de que no había vuelto atrás porque, en el fondo, sabía que esta distancia me estaba permitiendo sanar. Pero algo extraño ocurrió. Una mañana, al revisar mi correo electrónico, encontré un mensaje inesperado. Era de mi madre. Al principio, me quedé congelada. Pensé en ignorarlo, en borrarlo sin leerlo, pero no pude. La curiosidad fue más fuerte que mi necesidad de seguir adelante sin ellos. El correo estaba lleno de arrepentimiento y disculpas. Mi madre escribía sobre lo mucho que me extrañaba, sobre cómo se había dado cuenta de lo mal que me habían tratado. Me pedía perdón por su comportamiento y el de Clara, mencionando que querían intentar reparar lo que habíamos perdido. No mencionó directamente a Clara, pero sí hizo hincapié en que querían hacer las paces. Mi corazón se llenó de dudas. Estaba confundida. Parte de mí quería creer que finalmente entendían lo que había estado pasando, pero otra parte de mí sentía que esto era solo una estrategia para que volviera a acercarme a ellos. Ya había pasado tanto tiempo sin contacto, que ahora no sabía si podía volver a confiar en ellos. Lo primero que hice fue hablar con Rob sobre el correo. Me sugirió que no tomara decisiones apresuradas y que reflexionara sobre lo que realmente quería. Sabía que, aunque los recuerdos y las palabras dulces pudieran ser tentadoras, la pregunta principal seguía siendo la misma. ¿Me trataban bien en realidad? ¿O solo querían recuperar el control? Finalmente, tomé la decisión de no responder de inmediato. Me tomé unos días para pensar en lo que realmente quería hacer. Mi mente estaba llena de dudas, pero una cosa estaba clara.
No iba a volver a poner mi bienestar en manos de personas que me habían fallado en el pasado. Actualización 3. Después de los días de reflexión, comencé a notar algo extraño. Aunque el correo de mi madre me había causado una gran agitación, me di cuenta de que no podía dejar que eso tomara el control de mi vida. Rob y yo estábamos avanzando, y mis amigos, que se habían mantenido a mi lado durante todo este tiempo, me recordaban lo importante que era mi paz mental. No iba a permitir que mi familia me arrastrara de nuevo a un lugar tóxico. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando mi tía volvió a contactarme. Ella me llamó un par de días después de mi conversación inicial, y esta vez sus palabras fueron diferentes. Al principio, pensé que solo quería saber cómo estaba, pero me sorprendió cuando me preguntó directamente si había recibido el correo de mi madre. Parecía que había algo detrás de sus preguntas, y no pude evitar pensar que tal vez estaba actuando como intermediaria. Le expliqué que sí, que había recibido el correo, pero que no estaba lista para tomar una decisión. Mi tía insistió en que mis padres realmente se arrepentían y que querían que nos reuniéramos. Incluso mencionó que mi madre había estado llorando mucho por la situación y que sentía que todo se había ido demasiado lejos. Algo en su tono me pareció sincero, pero al mismo tiempo, me sentí incómoda. ¿Realmente estaban arrepentidos, o solo querían recuperar el control de nuevo? Días después, mientras Rob y yo estábamos fuera de la ciudad por un fin de semana, recibí otra llamada de mi madre. No tenía ganas de contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Tenía la sensación de que si no respondía, las cosas se pondrían aún más tensas. La conversación fue breve, pero dejó una marca en mí. Mi madre, con voz temblorosa, me dijo que se sentía perdida sin mí, que no sabía cómo había llegado a este punto. Dijo que solo quería que volviéramos a ser una familia. Lo cierto es que sus palabras me tocaron, pero al mismo tiempo me dejaron vacía. Mi mente comenzó a viajar por los recuerdos, esos momentos cuando me sentí despreciada por sus prioridades y la forma en que trataban a Clara como la hija perfecta mientras me ignoraban. Pensé en todos esos años de angustia emocional y decidí que no quería volver a ese lugar. Ya no quería seguir siendo parte de esa dinámica destructiva. Al colgar el teléfono, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que tenía que seguir adelante, pero parte de mí aún deseaba que las cosas pudieran haber sido diferentes. La parte más difícil era aceptar que algunas relaciones no pueden repararse, no importa cuánto lo desees. La situación con mi hermana, Clara, también se estaba volviendo más tensa. Ella, como siempre, parecía completamente ajena a lo que realmente sucedía. No me había contactado desde que dejé de hablar con mis padres, pero seguía publicando en redes sociales y compartiendo fotos con ellos, como si todo estuviera bien. Fue difícil verlas, ya que me recordaban cuánto había estado dispuesta a ignorar y cuánto había sacrificado por tratar de encajar en ese molde familiar. Poco después, una tarde mientras Rob y yo estábamos cenando, recibí un mensaje directo en Instagram de Clara. No era lo que esperaba. En lugar de una disculpa o incluso un intento de entender mi punto de vista, el mensaje estaba lleno de acusaciones. Clara me dijo que estaba siendo egoísta y que había roto la familia, que había dejado a mis padres destruidos y que todo lo que había hecho había sido por culpa mía. Al principio, me sentí furiosa, pero luego, me di cuenta de algo. Esta era la misma Clara que había estado actuando de esa manera durante años. Estaba tan acostumbrada a tener el control, a ser la hija perfecta, que no podía aceptar que yo ya no estaba dispuesta a jugar el mismo papel. No respondí a su mensaje, y lo dejé ahí. Sabía que no valía la pena entrar en un ciclo de discusiones sin fin. La verdad era que, aunque Clara intentara manipularme con sus palabras, ya no podía dejar que su veneno entrara en mi vida. Esa noche, Rob y yo hablamos durante horas sobre todo esto. Él me dijo algo que nunca olvidaré. A veces, dejar ir a la familia es lo más difícil, pero también es lo más liberador. Me hizo pensar en lo que realmente importaba. Mi bienestar, mi matrimonio y las relaciones saludables que había comenzado a construir por mi cuenta.